Muy buenas noches, estimada maestra Juliet Paola Bravo. Mi nombre es Fabio Alberto Carrillo Botello, estudiante de Derecho en octavo semestre de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Le ofrezco una disculpa antemano por la tardanza del video y al mismo tiempo por no tener el conocimiento tecnológico para poder inmersar y la capacidad del Wi-Fi, que fue el problema central, para poder inmersar las diapositivas en este video. Sin embargo, procedo a señalar esta imagen que está justo a mi espalda, que nos señala al respecto de la feminización de la paz o la paz en voz, cuerpo y alma de mujer, y al mismo tiempo a señalar este, que es un documento impreso que habla sobre las diferentes resoluciones de las Naciones Unidas en torno a la transformación y el impacto de la superación de las violencias que afectan a las mujeres, sobre todo en los territorios donde yo desempeño mi labor, que son los territorios de influencia de los actores armados. Seguidamente y a continuación presento un análisis profundo y estructurado sobre el formato de reconocimiento de las violencias estructurales, simbólicas y cotidianas solicitado para la fase número 3 del curso sujeto Comunidad e Interacción Social. Este documento ofrece una introspectiva crítica sobre las experiencias personales que como sujeto en construcción y contrastando su vivencia y su potencial rol como reproductor de estas dinámicas o como contenedor o confrontador de estas dinámicas, pues termino desarrollando mi labor cotidiana como padre, como esposo y rodeado de el rol que desempeña mi esposa, mi madre, mis hijas y mi hijo. Ante la pregunta sobre el análisis de reconocimiento de las violencias, yo presento la síntesis de las experiencias personales diferenciadas en las violencias observadas y la reproducción de las mismas. En el ítem 1 sobre identidad de género, yo puedo mencionar que la situación que más me ha afectado y que he vivido y que ha sido presenciada en términos ocasionales a lo largo de mi vida ha sido los roles de poder que se imponen de manera silenciosa, especialmente en los espacios políticos donde he participado desde mi juventud hasta nuestros días. Aunque yo mismo fui blanco directo de ataques severos en común y en múltiples circunstancias, en escenarios de estigmatizantes de la población LGBTIQ+, ya que mi hermano de sangre, de vida, de lucha, Miguel Ángel Rodríguez Gutiérrez, pues él es gay, y él asistía a un proceso que se denominaba Polo de Rosa, un movimiento político de población LGBTIQ+, que estaba inmerso en un proceso político de izquierda. En este visibilizaban la acción política de las personas LGBTIQ+, pero que desafortunadamente se mezclaba con roles de agresión o de señalamiento por parte inclusive de los mismos integrantes de la comunidad. Seguidamente es necesario señalar que en el ítem 2 sobre identidad étnica y racial, yo procedo a reflexionar en torno a que yo sí he sufrido la discriminación, puesto que mi esposa es negra, mis hijas son afrodescendientes y evidentemente siempre ha existido, y en una ocasión el gerente de un hospital discriminó a mi esposa por ser negra, lo que me llevó a mí a tomar una vía de hecho y a exigir la garantía de los derechos y el respeto a la dignidad de mi esposa como profesional y como ser humano. Al mismo tiempo, en el punto número 3, en términos de la violencia simbólica, yo debo señalar que durante mis años de juventud, yo fui parte de los jóvenes comunistas y frecuentemente era señalado, satanizado y ridiculizado por mis creencias políticas, mis ideologías y por mi accionar en función del servicio. En muchos momentos me desanimé en torno al qué hacer y la respuesta que había en función de lo que pensaba, pero mi fortaleza me llevó a construir paso a paso un proceso que me permitió hoy avanzar en el periplo de la vida con el desempeño de mi liderazgo social y al mismo tiempo
de mi formación como ciudadano e individuo ávido del saber en construcción del conocimiento. Seguidamente, en torno a la violencia física, yo tengo que decir claramente que en mi juventud y en mi infancia tuve varias circunstancias producto de la crianza familiar, el ejercicio que hacía mi papá en su formación diaria, pero también en la confrontación con las entidades como los sujetos de la Policía Nacional, ya que siempre hubo una confrontación que se daba casi siempre en torno a las manifestaciones, a las exigencias de los derechos, y fueron experiencias que dejaron cicatrices físicas, las puede notar aquí en mi rostro y en mi cuerpo, y emocionales que aún me acompañan y que he venido superando paulatinamente con el avance de mi proceso de formación académica y al mismo tiempo el avance de mi desarrollo como individuo y como ser humano en función de esa transformación social en construcción de una paz con justicia social. No he ejercido violencia física salvo circunstancias en las cuales he tenido que defenderme. Sin embargo, he sido testigo de confrontaciones y de normalización de las situaciones que van más allá de mi propia capacidad de resolver. Respecto al desplazamiento de la migración, pues evidentemente yo he sido un perseguido político, he tenido que superar muchas dificultades, he tenido que desplazarme. Yo nací en Cúcuta, me crié, me fui a los 16 años, 17 años por persecución política e ideológica, por el ejercicio que hacían los paramilitares de control del territorio y de persecución. Aparte de eso, pues estando en Arauca también, siendo recién nacida mi hija y configurado mi labor como padre, tuve que huir por acción de los actores armados del territorio, especialmente de una acción de la fuerza pública. Aparte de eso, pues he tenido que vivir muchos acontecimientos que me han marcado en el trasegar de mi vida y de mi lucha social y política. En torno a las subculturas juveniles y tribus urbanas, pues yo puedo señalar que efectivamente desde joven estuve en diferentes colectivos que me permitieron avanzar en esa construcción de identidad que busca todo joven cuando no tiene las condiciones mínimas para poder desarrollarse en su entorno normal y habitual, que es el de la casa. Y pues este desarrollo empírico me llevó desde las danzas, el arte, la música, entre otros, a encontrar unos aires que me permitieran respirar desde las danzas, desde lo rítmico, diferentes iniciativas de vida. Aunque dejo claro que jamás, para mi fortuna y el ejemplo de mis hijas y mi hijo, acudí a la ingesta de sustancias psicoactivas. Siempre tuve eso como un precepto y como una imposición de mi papá, que a Dios gracias lo hizo. Sobre la discriminación por discapacidad o neurodivergencia, yo quiero claramente decir que, aunque no he sido víctima de ello de manera personal, sí en el ámbito estudiantil y laboral he visto cómo personas son discriminadas y he visto cómo a ellas se les ha afectado en su entorno. No lo he tolerado, siempre he salido en defensa de las causas justas y nobles y tal vez por eso es mi trasegar y mi quehacer constante. Ahora bien, en el punto número 8 nos aborda el tema de la violencia institucional y hay que decirlo sin ningún temor. El abuso policial marcó profundamente mi historia, el abuso político, la corrupción, todas aquellas acciones de quienes estaban en cierto cargo de poder que indiscutiblemente iban en contravía de lo que yo consideraba desde niño que era correcto, que era ético y, por qué no decirlo, que era un mandamiento de la ley de Dios. Entonces, en ese sentido, yo siempre me confronté a estas circunstancias y obviamente siempre estuve en función de lo que he considerado las causas justas y nobles que han sido el trasegar de mi vida. Y por último, teniendo en cuenta el punto número 9 de exclusión por condición económica, pues tengo que decirle claramente que siempre desde mi infancia he sido excluido por estos temas económicos. Yo nací en una familia humilde, he venido construyendo paso a paso en mi adultez y en mi adolescencia todo lo que fue el quehacer de mi vida y pues evidentemente
en un trabajo colectivo con mi esposa hemos logrado humildemente construir nuestros hogares, nuestras casas y lo poco que tenemos en orden material, pero es necesario señalar que evidentemente en el camino ha habido situaciones de discriminación en torno al tema monetario. Pero no le damos mayor importancia. Nosotros en últimas somos un hogar feliz, profe. Somos un hogar que se consolida paso a paso después de 25 años, con mucho amor y con mucha fe en que lo que vendrá será mucho mejor. Se me olvidaba el punto número 10 y lo incluyo por favor, que tiene que ver con la exclusión por situación de salud. Pues más allá de salud es por una condición física, todo lo que es el tema de mi corpulencia, de mi obesidad, pues indiscutiblemente refleja cierto rechazo, cierta discriminación por parte de aquellos figurines o personajillos que se creen que por tener una silueta esbelta, en su mayoría por temas de su herencia genética o de gimnasio o operaciones, pues discriminan el tema de las personas que tenemos cierta robustez, corpulencia. Sin embargo, yo a eso no le presto mayor atención porque en últimas tengo la felicidad que muchos desean y anhelan, por más bellos o esbeltos o por más adonis que sean. Yo tengo la fortuna de tener quien me ama y quien me ha acompañado toda mi vida, que es mi esposa, Luz Mary Palomino Vanguero, una enfermera que llegó para sanar las heridas que dejó mi proceso de formación y de crianza más allá de mi corazón y mi cuerpo. En ese sentido y en conclusión, yo permito analizar las distintas estructuras de violencia, no solo como un ejercicio académico, sino como la necesidad de comprender cómo se configuran nuestras realidades sociales, reconocer sus manifestaciones desde las más visibles hasta las más sutiles. Esto nos permite cuestionar las dinámicas que las sostienen y actuar de manera consciente para entender que la violencia estructural y simbólica no puede ser la realidad que nos lleve al cadalso. Y por supuesto tratar de transformarla y luchar por hacerlo, ya que hoy más que nunca debemos reflexionar en que todo lo que hacemos debe ser en función para la transformación social y real de nuestro entorno. Muchísimas gracias por su atención, que Dios la bendiga y la proteja siempre, y le reitero, mi ignorancia tecnológica y la incapacidad del internet para poder descargar un programa que me ayude, me llevó a imprimir este plotter sobre las violencias, la paz, en cuerpo, alma y voz de mujer, y a imprimir este plan de acción para garantizar la no estigmatización y la anulación de las violencias en contra de la mujer en los territorios apartados y violentados, como es el caso del territorio del departamento de Arauca, donde emana la leche y la miel, donde es una tierra bendita y sagrada, pero que ha sido violentada, saqueada, hasta más no poder. Muchas gracias y perdone por favor lo extenso del video. Gracias.